Entre los archivos cubiertos de polvo en la historia del automóvil estadounidense, hay un nombre que perdura como un fantasma. Un coche más rápido que un Jaguar, más suave que un Cadillac, y lo suficientemente lujoso como para que solo las estrellas de Hollywood se atrevieron a firmarlo factura. Tenía todo lo necesario para convertirse en una leyenda. Excepto por un giro travieso del destino, nunca debería haber nacido. Porque detrás de la perfección encierra una cruel paradoja. Cada vez que un coche salía de la fábrica, la empresa se quemó silenciosamente hasta $1. No porque no se vendiera. De hecho, cuanto más se vendía, más rápido la empresa se precipitó hacia el abismo. Una muerte. La frase había sido escrita en el momento en que la primera línea tocó la mesa de dibujo. ¿Y quién fue el hombre que está detrás de todo eso? ¿El suicidio financiero con estilo de los años 50? No soy un ingeniero de Detroit, no soy un indie, corredor, sino un vendedor de televisores baratos a los que les gustaba, llevaba ropa interior roja y gritaba en la cámara. Alguien que parecía apto solo para comerciales de bajo presupuesto, pero terminó creando el coche más extravagante del mundo americano. ¿Es esta una pasión ingenua o un grave error de cálculo? Retrocedamos en el tiempo para encontrar la respuesta. Para entender por qué existe el moonshot, debemos tener que regresar al oeste americano en finales de la década de 1940, donde se encuentran pequeños talleres de máquinas y artesanos. Todavía eran el verdadero latido de la velocidad. En ese contexto, Frank Curtis emergió como un maestro del metal, un artesano que vivió por el sonido de los martillos golpeando el acero y motores rugiendo en la Indy 500 campos de práctica. Él no era un empresario, no un vendedor, no un hombre de filosofía comercial. Para Curtis, el coche era una obra de arte y la velocidad era la idioma. A partir de esa filosofía, en 1949, creó el coche deportivo Curtis, KSC, algo que muchos historiadores más tarde descrito como el predecesor del coche deportivo estadounidense de posguerra. El KSC era un roadster de 2 plazas, construido sobre pura competición de principios. Construcción ligera, respuesta de dirección honesta y justa. Suficiente potencia para que el conductor la sienta cada contorno del camino. El cuerpo estaba fabricado con láminas de aluminio moldeadas a mano. El tipo de material solo profesional. Los equipos de carrera se atrevieron a utilizarlos en aquella época. Su marco tubular era rígido y soldado, a mano con la precisión de un artesano que había vivido toda su vida en un taller. El corazón del KSC era el motor Ford Flathead 4Short. No el más fuerte, pero extremadamente confiable y fácil de sintonizar. Cuando se combina con el cuerpo de aluminio ligero, el KSC se convirtió en un arma que permitía al conductor sentir cada vibración, cada delicado deslizamiento de los neumáticos en una curva. No tenía radio, ni aire acondicionado, ni indulgencia de cualquier tipo, solo metal, sonido y velocidad. La esencia de una máquina para aquellos que querían escucharla hablar en la carretera. Pero esa pureza se convirtió en su defecto fatal. El mercado estadounidense de 1950 estaba cambiando. La gente quería un coche, no solo rápido, sino también lujoso, cómodo y capaz de hacerlo. Los vecinos giran la cabeza. Curtis entendía la velocidad, pero no entender el mercado. Tan pocos KSC fueron vendidos que no podía sostener producción. Necesitaba un inversor, pero nunca esperó que ese inversor fuera Earl Muntz. En 1950, Muntz vino a ver a un KSC con la intención de comprarlo como regalo para su novio, pero de pie, antes de ese pequeño roadster, vio más que un regalo. Vio potencial para crear un nuevo tipo de lujo estadounidense coche. Uno tan potente como un coche de carreras, pero tan suave como un Cadillac y tan audaz como Hollywood. Sin embargo, en la visión de Moon, el coche tenía que ser más grande, más largo, más caro y lo suficientemente fuerte como para anunciarlo que pertenecía a la élite. Entonces, decidió gastar $200,000, una cifra inimaginable en aquella época, comprar todo el diseño, herramientas y planta de producción de Curtis en Glendale, California. No era solo un trato comercial, fue el momento crudo. El diamante estaba a punto de ser cortado y pulido. En cierto modo, solo un excéntrico como Muntz me atrevería a imaginar.
Desde aquí, el Munz nació oficialmente la empresa automovilística y su primera tarea fue cambiar la estructura del coche. El KSI, con su la distancia entre ejes de 100 pulgadas, era ideal para terrenos nítidos, tomar curvas, pero demasiado pequeño para llevar la presencia lujosa meses deseados. Así que él ordenó extenderlo 13 metros más en el espacio de apertura para un asiento trasero y transformando el Roadster de 2 plazas en un convertible de 4 plazas. Los ingenieros advirtió que esto reduciría la agilidad y romper el equilibrio deportivo originalmente tenido. Pero Munz simplemente se encogió de hombros. Para él, los clientes no compraban la precisión de un ángulo de dirección. Ellos compraron la actitud de salir del coche bajo las luces intermitentes. El cuerpo extendido, hecho de aluminio. La estructura del KSI se está volviendo cada vez más compleja, poco práctica. El aluminio era demasiado caro, demasiado difícil de moldear y requerido demasiado muchas horas de trabajo. Entonces, Munz cambió enteramente para prensar acero, que era más fácil de soldar y más adecuado para bajas producción en masa. Pero el precio de eso. La decisión fue un aumento de peso a casi 4.000 libras esterlinas, empujando el coche desde el espíritu de un corredor, en la silueta de un símbolo de lujo, del tamaño de un Cadillac. En Munz's ojos, esa era exactamente la forma Hollywood lo esperaba. Aunque más pesado, el coche se vio compensado por un precio mucho mayor. Corazón poderoso, Munz inmediatamente quitó el Ford Flathead Boat del KSI. Él quería algo más fuerte, algo que gruñía con autoridad. Así, él se colocó un Cadillac 331 bocho en el compartimento del motor de los primeros aviones a reacción, entregando poder que sorprendió incluso a los más experimentados en la prueba. Conductores, cuando el suministro de Cadillac se volvió difícil, se cambió al Lincoln 337 volteábula lateral Vocho. Aunque más baja en caballos de fuerza, su suavidad y la durabilidad permitió que el automóvil funcionara en la manera refinada que meses imaginaron. A bestia musculosa con traje a medida, la preferencia del cliente, el coche podría utilizar una transmisión automática hidrostática o una transmisión manual Borg-Warner de 3 velocidades. Cualquiera que eligieran, el Munger llevaba un personaje singularmente paradójico, pesado pero ágil, voluminoso pero imponente. En largos tramos rectos en California, los periodistas grabaron el avión llegando a velocidades superiores a las del Jaguar XK1 120, algo que pocos creían posible cuando mirando su tamaño y peso. ¿Pero qué? Lo que hizo del M-Jet un ícono no fue el motor o el chasis, era el interior, un lugar donde Munz invirtió más cuidado que cualquier ingeniero de Detroit de esa época. El tablero estaba acolchado para mayor seguridad. El volante utilizaba una columna flexible para reducir las lesiones durante las colisiones. Las perillas de control estaban empotradas en la superficie para evitar daños en caso de impacto. Serie de ideas años antes de Detroit. Y luego vinieron los detalles solo meses después. Se me ocurriría, el interior podría ser adornado con piel de cocodrilo genuino. Una declaración para aquellos que querían Haga alarde del lujo al más puro estilo californiano. La nevera, integrada en la parte trasera apoyabrazos, funcionaba como una miniatura bar perfecto para estrellas de cine que salen del estudio a medianoche y con ganas de tomar algo antes de conducir por la costa hasta Malibu. No era una característica técnica, era un estilo de vida empaquetado dentro de un coche. Cuando el proceso de mensualización se completó, el KS ligero de Frank Curtis tenía casi desaparecido. En su lugar estaba el Munz Jet, una máquina de peso pesado. Audaz y teatral sin complejos. Ya no era un coche de carreras, era un rendimiento de rodadura. Una sencilla declaración de que a veces el lujo no se mide por la velocidad que alcanzas, sino por la sensación que creas cuando te detienes a una fiesta en Beverly Hills. Pero cuando las linternas se apagaron y las fiestas terminaron, Earl Munz rápidamente se dio cuenta de los límites de la tierra que era de pie. En California había sol, tenía Hollywood, tenía clientes ricos, pero faltaba una cosa crucial, una cadena de suministro. Cada componente, grande o pequeño, tuvo que ser enviado desde Detroit a la costa oeste.
lo que provoca un aumento de los costos y los tiempos de entrega se conviertan en una constante frustración. Ese fue el momento en que Muntz tomó la decisión. La mayor decisión estratégica de su coche, construyendo carrera para mover toda la operación a Evanston, Illinois, más cerca de Detroit, más cerca de la fuente de piezas y más cerca de la realidad empresarial, se vio obligado a afrontar el traslado de la fábrica. No solo cambió la geografía, cambió la apariencia misma del avión. Los ingenieros en Illinois continuaron a estirar el coche unos centímetros más, dándole un aspecto más largo y suave silueta que coincidía con la emergente estética de principios de la década de 1950. Los guardabarros, que habían sido montados en piezas separadas en California, ahora estaban hechos como una sola unidad, creando una sensación de continuidad y solidez en la diseño. Y lo más importante, Muntz aplicó un material al que casi nadie se atrevía para usar en un coche de producción en ese momento: fibra de vidrio. Los jets desmontables. El techo rígido de fibra de vidrio se convirtió en uno de los primeros usos de este material en los automóviles estadounidenses, que marcan una nueva era de dirección para una industria aún luchando con el acero y el aluminio. Refinar el diseño fue solo una parte del proceso. Estrategia de expansión. Muntz entendió que el avión no podía competir con Detroit a través de la publicidad técnica. Así que utilizó las redes sociales habituales de Hollywood, apalancamiento. Estrellas como Mickey Rooney, Clark Gable y Clara Bow aparecieron con el jet no por contratos, pero porque se sintieron atraídos por ella, excentricidad y audacia. Muntz no lo hizo. Necesita pancartas y folletos. Él solo necesitaba aparecer en una fiesta glamurosa. Ríete a carcajadas y coloca las llaves jet en manos de una celebridad. De eso, en ese momento, el coche habló por él. Creando un objeto de lujo es una cosa. Convertirlo en un ícono es otra. En California y más tarde en Illinois, Muntz logró hacer ambas cosas. El avión no era un coche para todo el mundo. Era un coche para gente que querían demostrar que no vivían según reglas ordinarias. No era solo caro. Era caro en cierto modo que desafió la lógica misma de negocio. Pero a pesar de que los aviones Muntz llevaban la apariencia de confianza y extravagancia, la realidad dentro de la fábrica era una tormenta latente que Earl Muntz nunca pudo escapar. Cada jet era construido por manos de artesanos. Cada chapa de acero martillada a mano, cada soldadura ajustada a ojo, cada puntada del interior cosido como si se tratara de una sastrería, traje a medida. El jet no era un producto industrial, era un producto artesanal, objeto disfrazado de un automóvil. Pero esa misma naturaleza se convirtió en su sentencia financiera. Las horas de trabajo. Los requisitos para un solo avión eran tan altos que ningún gran fabricante de automóviles se atrevió a igualar ellos. Y los costos de los materiales continuaron aumentando. Aumento después de cada rediseño, desde California a Illinois. Mientras Cadillac optimizaba producción para construir miles de automóviles cada semana, la empresa automovilística Muntz luchaba para completar algunos coches cada mes. La ventaja en estilo se consiguió a costa de quedando atrás en la realidad empresarial. Entonces llegó la ecuación de ganancias y pérdidas, a número frío que la historia aún repite como una historia con moraleja. El Muntz se vendió por $5.5, tan caro como una pequeña casa suburbana en ese momento. Sin embargo, su producción real, el costo fue de casi $6.5, lo que significa que cada vez que un cliente tomó con entusiasmo las llaves del avión y caminó fuera de la sala de exposición, Earl Muntz perdió unos $1,000 de su propio dinero. No fue un error de precio, fue un error interno, estructura económica más allá del ahorro. Incluso, más irónico aún, el avión no era invendible. Atrajo a los ricos, a los artistas, la gente que quería un coche a diferencia de cualquier otra cosa. Pero cuantos más clientes, cuanto más dura era la verdad, más dura se volvía. Cuanto más se vendía, más rápido moría Muntz. Modelo de negocio que iba en contra de todos regla de supervivencia de la industria. Muntz.
Una vez esperé que esto fuera solo una fase inicial. Él creía que si la producción aumentaría, los costos bajarían, o que si ya había suficientes personas conduciendo aviones por las calles, la marca Munz se volvería icónica, promoviendo así la televisión y la radio. El negocio se estaba expandiendo. Pero eso, el milagro, nunca llegó. Producción artesanal no pudo acelerar y su personal, los fondos, no eran infinitos. Para 1954, como las facturas impagas se acumulan y los proveedores comenzó a alejarse, Munz se vio obligado a firmar el obituario de la empresa. El número total de aviones creados fue solo alrededor de 198 unidades, aunque muchas más tarde los documentos indican 394. Pero para los historiadores, 198 es la verdad y refleja exactamente lo que era el avión. Una obra maestra, demasiado hermosa para vivir mucho tiempo, también caro para sobrevivir y demasiado rebelde para mimetizarse con la dura maquinaria de negocio. Aunque Munar Company cerrado después de solo 4 cortos años, el legado que dejó fue mucho más grande que los 198 coches que alguna vez pisaron el carretero. El Munjet no fue diseñado para larga vida, fue creado para abrir un camino, para probar ideas que Detroit no se atrevería a intento durante muchos años. Desde el avión, el concepto del coche de lujo personal comenzó a tomar forma una clase de vehículos diseñado para la comodidad, el estilo y la personalidad. Expresión más que pura interpretación. Antes del Ford Thunderbird, antes del Riviera o la serie Mark, una serie de televisión, el vendedor ya había visto este camino. Pero la influencia del avión no terminó ahí. En el proceso de creación de un coche silencioso, suficiente para disfrutar de la música en la carretera, Earl Munz concibió la idea de un sistema de audio para automóvil. A partir de ahí, el Munz nació el paquete estéreo, los primeros 4 sistemas de cinta de seguimiento, el predecesor del cassette y todo el automóvil industria del audio que le siguió. Un legado invisible, pero que sobrevivió. Cualquier avión que aún quede. Hoy, un El Munjet restaurado puede alcanzar precios desde $100 hasta $200,000. No por el rendimiento, sino porque de la historia detrás de esto. Una historia de la audacia, la imprudencia y la fragilidad belleza de un sueño que se extendía más allá de los límites del negocio. Al final, MSC, la compañía automovilística, demuestra que a veces la muerte no proviene de un fallo técnico, sino de atreverse a soñar demasiado en grande en un mundo demasiado práctico. Pasión o error, quizás ambos, pero una cosa es segura. Fue uno de los actos más elegantes del suicidio financiero del americano, la industria automotriz. Jamás vista. Si la historia del jet del mes se movió tú, aunque sea un poquito, dale a este video un me gusta, para que el algoritmo sepa que las leyendas olvidadas aún merecen ser recordadas, devuelto a la vida. Y si tienes alguna vez has visto, tocado o incluso conducido un avión o cualquier coche único de los años 50, compartir tu historia en los comentarios. Esos los recuerdos son el combustible que ayuda a el canal continúa rastreando los pasos de máquinas enterradas por la historia. No, olvídate de suscribirte para no perderte nada el próximo viaje, porque en algún lugar fuera, allí todavía hay muchos más coches esperando, para que me lo digan bien. Nos vemos pronto.